Que la bendición divina acompañe cada paso en este día y durante toda la semana para quienes sintonizan esta inmersión profunda. Amén. Qué buena forma de empezar nuestro análisis de hoy. Totalmente. Y bueno, para arrancar, imaginemos un documento legal, donde la cláusula de cumplimiento te garantiza una abundancia tan, pero tan desproporcionada que literalmente tienes que desechar los recursos viejos. Ajá. Botarlos a la basura casi, solo para dar cabida a los nuevos. Exacto. Pero, y aquí viene el giro. La cláusula de penalización de ese mismo contrato advierte que si rompes el acuerdo, tu sociedad va a colapsar. O sea, hasta el punto del canibalismo. Qué locura, ¿no? Y un terror psicológico tan fuerte que el sonido de una simple hoja seca te paraliza. Sí, te hace huir despavorido. Hoy no estamos analizando el guión de una obra de terror distópica, aunque suene así. Estamos entrando al capítulo 26 del libro de Levítico. Así es. Nos vamos a apoyar en las notas exegéticas y algunos extractos buenísimos de las Biblias de estudio Holman y NAAE. Nuestra misión hoy es explorar este dramático tratado que define, digamos, las fronteras entre la vida, la tierra y el exilio. Y para empezar, creo que hay que contextualizar un poco porque, como sabemos, este texto refleja la estructura clásica de los tratados de soberano vasallo del antiguo Cercano Oriente. Claro, los contratos políticos de la época. Exactamente. Pero lo fascinante aquí no es la estructura legal en sí misma, sino cómo la deidad adopta el papel de un monarca geopolítico, estableciendo los términos constitucionales de una nueva nación. Como si estuviera redactando su propia constitución. Sí, tal cual. En la antigüedad, un emperador le ofrecía a un reino menor protección militar y estabilidad económica, pero a cambio de una lealtad absoluta y exclusiva. O sea, no podías andar coqueteando con otros reinos. Sir, cualquier intento de buscar alianzas alternativas era considerado alta traición y, bueno, se castigaba con la aniquilación total. Levítico 26 toma este marco diplomático que todos conocían en esa época y lo eleva a un nivel cósmico. Y esa contextualización cambia por completo la manera en que leemos las condiciones iniciales, me parece. Definitivamente. Porque el texto arranca estableciendo términos fundamentales que a primera vista podrían parecer simples directrices religiosas, ¿no? Como no fabricar ídolos, guardar los días de reposo o los sábados y mostrar reverencia por el santuario. Ajá. Suenan a reglas litúrgicas básicas. Exacto. Pero bajo esta óptica del Tratado de Soberano Vasallo que mencionas, estas no son solo sugerencias religiosas, o sea, son las cláusulas de lealtad exclusiva del contrato. Un ídolo, por ejemplo, no es solo una estatua de madera o piedra. Es el equivalente antiguo a firmar un tratado con una potencia extranjera enemiga. ¡Wow! Claro. Es traición a la corona, literalmente. Sí, traición directa. Y para entender la gravedad de romper este pacto, primero tenemos que dimensionar la utopía que se promete a quienes sí mantienen esa lealtad. Porque las recompensas que se detallan en los versículos 3 al 13 desafían nuestra concepción moderna de causa y efecto. Precisamente. Porque para la mentalidad del mundo antiguo no existía esa separación tan tajante que hoy hacemos entre el orden moral y el orden natural. Todo estaba conectado. Todo. Una sociedad moralmente alineada con su creador genera un ecosistema que funciona a la perfección. La promesa inicial es una abundancia agrícola que rompe los límites de la temporalidad. A ver, explícanos eso de romper la temporalidad. Bueno, el texto dice que la trilla se extenderá hasta la vendimia y la vendimia se extenderá hasta la siembra. ¡Qué locura! O sea, las estaciones de cosecha literalmente colisionan entre sí por el exceso abrumador de producción. Ajá, se chocan unas con otras. Pensemos en la mecánica de esto, en una sociedad agraria. La cosecha de granos, que requiere un trabajo inmenso de trilla, va a ser tan absurdamente masiva que las familias van a seguir procesando el trigo cuando ya sea el tiempo de ir a recoger las uvas. Imagínate el nivel de trabajo, pero es un trabajo feliz, ¿no? ¡Claro! Y el volumen de uvas será tal que van a seguir prensándolas cuando llegue el momento de volver a sembrar los campos. Es un ciclo de trabajo continuo, pero impulsado por una hiperabundancia increíble. Sí, es un superávit inimaginable. Me hace pensar en una especie de póliza de seguro nacional, pero con un retorno de inversión cósmico, porque un seguro tradicional, digamos, te compensa para devolverte a tu estado original si ocurre un desastre, ¿verdad? Exacto, te cubre los daños y ya. Pero aquí, la garantía es un superávit tan exagerado
que el mismo texto señala que tendrán que vaciar los graneros y botar la cosecha vieja simplemente para que la nueva pueda entrar. Tienes que tirar comida perfecta solo por falta de espacio. Y ojo, que esa hiperabundancia está protegida por una promesa de paz absoluta. Que en el mundo antiguo era rarísimo. Casi impensable en ese mundo tan inestable. El tratado asegura que dormirán seguros, libres del terror a los animales depredadores y, esto es crucial, afirma que la espada no pasará por su tierra. Paz total. Pero las notas de la Biblia NAA resaltan algo interesante sobre lo que ocurre si un conflicto resulta inevitable, ¿no? Sí, ahí es donde entran en juego las matemáticas de la victoria, como las llaman algunos eruditos. El pacto estipula que 5 personas derrotarán a 100 y 100 derrotarán a 10,000. Lo cual rompe cualquier progresión aritmética lógica. Por completo. Porque, a ver, de 5 a 100, la proporción nos dice que un soldado equivale a 20 oponentes, pero de 100 a 10,000, repentinamente un solo individuo tiene la fuerza de 100 enemigos. Las matemáticas se vuelven locas. Esta distorsión matemática tiene que ser intencional. O sea, nos está demostrando que la ventaja táctica no proviene del entrenamiento, ni de la tecnología militar, ni de la superioridad numérica. Claro, el texto subraya que el éxito militar es un empoderamiento directo y sobrenatural. Esa curva exponencial de victoria que mencionas demuestra que es el soberano quien pelea las batallas, no ellos. Exactamente. Sin embargo, todas estas garantías físicas como la comida sin fin, la seguridad nacional, las victorias milagrosas, todo eso sirve como un preámbulo a la bendición suprema. Que es la bendición relacional. Ajá. Dios promete poner su tabernáculo en medio de ellos y caminar entre el pueblo. Y sobre esto, las notas de la Biblia Holman iluminan un detalle de esta presencia divina que, te digo, me resulta profundamente conmovedor. A ver, ¿cuál es? El texto recuerda que Dios rompió el yugo de la esclavitud de Egipto para que el pueblo pueda caminar con la cabeza erguida. ¡Wow! ¡Qué imagen tan poderosa! ¿Verdad? O sea, no se trata únicamente de llenar sus estómagos o proteger sus fronteras. El objetivo último del tratado es la restauración de la dignidad humana. Dejar de ser esclavos mirando al suelo. Exacto. Han dejado de ser propiedad de un imperio opresor para convertirse en socios de un pacto cósmico, caminando con la postura física de individuos que son verdaderamente libres. Sí, es una imagen que evoca directamente al Edén original. Nos muestra a la humanidad en perfecta comunión con la divinidad, sin miedo y sin carencias. Una utopía completa. Pero, y aquí entramos en terreno complicado, la fragilidad de esta utopía radica en el libre albedrío humano. Todo tratado incluye estipulaciones para el incumplimiento, como decías al principio. Las famosas letras chiquitas del contrato. Bueno, ni tan chiquitas, porque son muy claras. Si la nación decide abandonar su lealtad, abrazar la idolatría y oprimir a sus propios ciudadanos, ignorando las reglas del santuario y del descanso, el contrato dicta que las bendiciones se van a invertir. ¡Qué miedo! Idmicó un modismo hebreo que resuena como un mazo cada vez que lo lees. Sí, La famosa amenaza de ser castigados 7 veces más. Exacto. Y antes de detallar las calamidades, creo que es vital que decodifiquemos este lenguaje, porque no sugiere una simple tabla de multiplicar aplicada al sufrimiento, ¿o sí? No para nada. Las fuentes exegéticas aclaran que el número 7 en la literatura hebrea simboliza totalidad o plenitud. Por lo tanto, decir 7 veces más no es una progresión cuantitativa estricta. O sea, no es que si hoy tengo un problema, mañana tendré 7 problemas idénticos. Claro que no. Es una expresión cualitativa. Significa que el castigo será completo, exhaustivo, y que va a abarcar cada dimensión de la vida nacional hasta que logre su objetivo. Y esa totalidad comienza a manifestarse en la fase 1, que, por lo que leo en nuestras fuentes, desmantela directamente la sensación de seguridad y bienestar físico. Sí, ataca la salud y la paz mental de golpe. Habla de un terror repentino y enfermedades consuntivas. Menciona específicamente la tisis, que históricamente entendemos como una forma de tuberculosis o una infección bacteriana grave. Ajá, y también habla de fiebres que consumen la vida y apagan los ojos. Qué descripciones tan crudas, pero fíjate que el ataque más profundo es psicológico. El texto declara que serán derrotados y, cito, huirán sin que nadie los persiga. Esa frase es terrible. Esto describe la desintegración total del coraje. Es la paranoia que inevitablemente acompaña a la culpa colectiva.
Estás corriendo, pero no hay nadie detrás tuyo. Estás huyendo de tu propia sombra, de tu propia conciencia. Y cuando este colapso psicológico y militar no produce un cambio de rumbo en la nación, se desata la fase 2. Que va tras la infraestructura básica, ¿no? Exactamente. Ataca la agricultura. El texto utiliza una de las metáforas más asfixiantes de toda la literatura antigua. Advierte que los cielos se volverán como hierro y la tierra como bronce. Si analizamos la mecánica de esa metáfora, de verdad revela una brutalidad poética insuperable. Porque pensar en hierro en el cielo, Te da claustrofobia solo de imaginarlo. sí, sugiere una bóveda impenetrable de la cual no puede caer ni una sola gota de lluvia, ni siquiera rocío. Nada de humedad. Nada. Y el bronce en la tierra representa un suelo tan endurecido, tan estéril y recalentado por el sol que ninguna semilla podría jamás penetrar o germinar ahí. El esfuerzo humano se vuelve totalmente irrelevante. Pueden trabajar de sol a sol, pero el ecosistema mismo les ha cerrado las puertas en la cara. Es el reverso exacto de la trilla que alcanza a la vendimia de la que hablábamos hace un rato. Tal cual. La naturaleza, que antes colaboraba prodigiosamente con ellos, ahora es la que ejecuta el juicio. Y esta sequía implacable fuerza el paso a las fases 3 y 4. ¿Que se ponen peor? Mucho peor. El colapso del orden natural se extiende a la fauna. Los animales salvajes pierden el miedo a las poblaciones humanas, entran a los asentamientos y les roban a los hijos. ¡Wow! ¿Animales entrando a las casas a cazar? Sí, y todo esto culmina en un colapso socioeconómico tan severo que el texto lo ilustra con una imagen doméstica escalofriante: 10 mujeres horneando pan en un solo horno y repartiéndolo por peso. A ver, detengámonos a desempacar esa imagen de las 10 mujeres y el horno. Porque en una economía antigua, esto representa la desintegración final de la comunidad. Es un detalle que a veces pasamos por alto, pero es clave. Normalmente, cada unidad familiar o clan extendido tendría su propio horno en casa. Que 10 familias dependan de una sola instalación significa que el combustible, o sea, la madera o el forraje, ha desaparecido casi por completo. Ya no hay ni leña para hacer fuego. Exacto. Y el detalle de repartir el pan por peso transforma la comida de una experiencia de nutrición y de hospitalidad a una fría transacción de supervivencia. Sí, las calorías se convierten literalmente en moneda. Diciendo que comerán y no se saciarán. El hambre se vuelve un estado permanente, una constante en sus vidas. Lo cual nos prepara, si es que se puede uno preparar para esto, para la fase 5, que es el clímax absoluto del horror. Ay, esta parte es difícil de leer. Lo es. Esto se da en el contexto del asedio militar final sobre sus ciudades. La escasez de recursos y el aislamiento llegarán a niveles tan aberrantes que la población va a recurrir al canibalismo. Consumiendo la carne de sus propios hijos. Es impensable. Impensable y grotesco. Además, las notas de estudio señalan una profunda ironía teológica en la destrucción que sigue. ¿A qué te refieres? Bueno, el texto declara que la deidad destruirá los altares idólatras y que va a amontonar los cadáveres humanos sobre los cadáveres de esos mismos ídolos. ¡Wow! Cuerpos sobre estatuas. Y encima dice que Dios se rehusará a aceptar cualquier sacrificio desesperado que el pueblo intente ofrecerle en el último minuto. A ver, al leer esta escalada de depravación y muerte, a mí me surge una pregunta ineludible que, francamente, desafía nuestra comprensión de la justicia. Te escucho, es una duda muy común. Todo esto parece el retrato de una deidad puramente vengativa, ¿sabes? Alguien dispuesto a empujar a una sociedad hasta el abismo del canibalismo por el simple hecho de haber sido desobedecida. ¿Suena cruel visto así? Entonces, ¿realmente estamos viendo una ira descontrolada? ¿O hay un propósito metódico detrás de llevar a una nación a tal grado de destrucción, dejando a los sobrevivientes tan traumatizados que el ruido de una simple hoja movida por el viento los hará huir despavoridos? Es una excelente observación, y es fundamental no proyectar nuestras concepciones modernas de ira impulsiva sobre este documento legal antiguo. Ok, explícame eso. La estructura misma del texto revela un propósito que es estrictamente pedagógico, no vindicativo de venganza ciega. Cada fase de devastación está separada por una cláusula condicional muy clara. Una pausa para ver si reaccionan. Exacto. El texto repite: si aún con estas cosas no me oyen y andan en oposición a mí, entonces yo seré contrario a ustedes. El castigo no es arbitrario en ningún momento.
Es decir, es proporcional a la resistencia del vasallo. Totalmente. Escala única y exclusivamente si la terquedad del pueblo se profundiza. Si ellas se detienen, el castigo se detiene. Entonces, es un sistema de causa y efecto donde el pueblo tiene básicamente el control del acelerador. Así es. Es como un tratamiento médico que se vuelve cada vez más agresivo y tóxico en un intento desesperado por erradicar una infección mortal. La idolatría y la injusticia social son la infección en este caso, ¿no? Me gusta esa analogía. Y el sufrimiento es el intento de forzar una reconsideración, digamos, antes de la muerte total del paciente. Esa es la mecánica precisa del texto. Y la imagen que mencionamos de los cadáveres apilados sobre los ídolos rotos refuerza esto perfectamente. Claro, porque expone la mentira de los ídolos. Exacto. Los pueblos antiguos recurrían a deidades de la fertilidad agrícola y de la guerra para asegurar su supervivencia física. Al amontonar los cuerpos sobre estas estatuas, el soberano está exponiendo la absoluta inutilidad y el engaño de esas falsas alianzas. Es como si les dijera, miren a quién le estaban pidiendo ayuda. Tal cual. Depositaron su confianza vital en pedazos de madera y piedra y terminan muriendo literalmente sobre ellos. Es la deconstrucción final de su sistema de falsas seguridades. Y al colapso del sistema nervioso de los sobrevivientes en el exilio, este terror a la hoja seca del que hablamos, muestra que la alienación de la fuente de vida crea una prisión que ni siquiera necesita barrotes físicos. La prisión está en su mente. Ya no requieren enemigos reales persiguiéndolos. Su propia psique fracturada fabrica amenazas en cada sonido del bosque. Lo cual nos conduce a la geografía del exilio, ¿verdad? Sí, una parte crucial del tratado. Donde las fuentes de estudio que revisamos revelan quizá el giro más sorprendente y, diría yo, ecológicamente avanzado de todo el texto. La nación es arrancada de su territorio, pero esta catástrofe tiene un propósito restaurador directo sobre la tierra misma. Es fascinante. Los versículos 34 al 46 introducen una personificación majestuosa y aleccionadora del territorio. La tierra toma protagonismo. Exacto. El documento legal establece que, mientras el pueblo languidece en la tierra de sus enemigos, la tierra abandonada, cito, celebrará y gozará de sus sábados. Recuperará todo el tiempo de descanso que la nación le negó sistemáticamente. Las anotaciones de la Biblia de estudio Holman iluminan el trasfondo histórico de esto de manera brillante, la verdad. Porque la ley original exigía un año sabático para la tierra, ¿no? Sí, cada séptimo año. Cada séptimo año el suelo debía quedar en barbecho, o sea, sin sembrar ni cosechar. Esto era para permitir su regeneración natural y como un acto de confianza total en la provisión divina. Pero, como suele suceder, la avaricia económica es un motivador poderoso. Y tanto. La historia sugiere que la nación, priorizando la producción ininterrumpida y las ganancias, rara vez o casi nunca otorgó ese descanso a la tierra. No querían perder un año de ganancias. Lo que evidenciamos aquí es una brutal ironía ecológica. La tierra está cobrando por la fuerza todas sus vacaciones y descansos acumulados que la maquinaria humana le robó a lo largo de los siglos. Es una indemnización forzada, dictada directamente desde el Tribunal Cósmico. El verbo utilizado en el original para celebrar o gozar sus sábados suele aplicarse a festividades humanas o a la alegría divina. Pero aquí se aplica al suelo. Así es, aquí el sujeto activo de la alegría es el suelo. Mientras la civilización que le explotó sufre el desarraigo y el dolor del exilio, la tierra por fin respira. Se purifica de la hiperproducción. Exacto. Esto nos revela que la moralidad en este pacto no es meramente interpersonal o teológica en un sentido abstracto, es profundamente ambiental. ¡Wow! ¡Qué perspectiva! No puede existir verdadera paz espiritual con el soberano si el pueblo explota y agota sistemáticamente la creación que él mismo les proveyó. Te digo que esta dinámica me vuela la cabeza, porque amplía completamente nuestra concepción de la justicia antigua. Nos saca de nuestra visión antropocéntrica. Sí, nos muestra que la naturaleza no es simplemente un escenario pasivo o un recurso inerte donde ocurre el drama humano. La tierra es un participante activo dentro del tratado legal. Tiene derechos estatutarios. Tiene su propio contrato, digamos. Exactamente. Y si la sociedad humana se niega a honrar esos derechos, el orden cósmico va a intervenir para desalojar a los inquilinos abusivos y restaurar el equilibrio ecológico a través de la desolación. Definitivamente.
El exilio sirve entonces como un crisol dual. Por un lado, la tierra sana de su sobreexplotación física a través del abandono, y por otro, el pueblo tiene la oportunidad de sanar de su arrogancia e idolatría a través de la privación. Pero subrayaste la palabra oportunidad. Sí, es crucial notar que digo oportunidad, porque el destierro no es la última palabra. El Tratado Soberano Vasallo de Levítico 26 contiene una cláusula explícita de esperanza y restauración. Menos mal que hay una luz al final del túnel. La hay, pero el mecanismo para activar esa cláusula es sumamente específico. Porque, leyendo las fuentes, me doy cuenta de que no basta con sentir lástima por uno mismo, ni se soluciona instituyendo nuevos y elaborados rituales de sacrificio. 0 rituales. El versículo 40 demanda la confesión directa de la iniquidad y luego introduce un concepto psicológico fascinante, la necesidad de que el corazón incircunciso se humille. Ese término es súper fuerte, porque sabemos que la circuncisión era la marca física visible de pertenencia al pacto. Sí, la señal externa. Al diagnosticarles un corazón incircunciso, el texto está exponiendo la farsa total de su religión superficial. O sea, llevan la marca externa de lealtad en su cuerpo, pero su disposición interna ha estado completamente alienada, operando básicamente como extranjeros rebeldes. Es una disección magistral de la hipocresía institucional de la época. La restauración no exige que reanuden ceremonias vacías en el templo, exige que se desmantele el orgullo nacional por completo. Humillarse de verdad. Exacto. El término hebreo traducido como humillar implica literalmente doblar la rodilla, someterse voluntariamente y aceptar que el castigo recibido fue justo y totalmente merecido. Tienen que llegar al punto de reconocer: nosotros rompimos el contrato. Nosotros solos trajimos el hierro a nuestros cielos. Asumir la responsabilidad absoluta. Y en el instante en que esa postura interna de soberbia se quiebra y da paso a la contrición real, la respuesta del soberano es inmediata. Ahí es donde brilla la misericordia. El texto declara que la memoria divina entra en acción. Dios recordará su pacto con Jacob, con Isaac y con Abraham. Y esto es vital. Las fuentes enfatizan que el rechazo temporal de la nación no invalida la promesa fundacional. Jamás la invalida. El contrato bilateral con la nación de Israel puede estar suspendido por incumplimiento, pero la alianza unilateral y primordial forjada con los patriarcas sobrevive a cualquier exilio. Es la red de seguridad suprema. A pesar de que el vasallo traicionó cada término del acuerdo y desató las peores consecuencias estatutarias sobre sí mismo, la relación fundacional sigue viva en el archivo divino. ¿Qué nivel de fidelidad por parte del soberano? Impresionante. El soberano declara explícitamente: aún estando ellos en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré ni los aborreceré hasta consumirlos e invalidar mi pacto con ellos. Siempre hay un remanente. Siempre. Existe una reserva inagotable de gracia que sostiene el universo legal y está ahí, lista para ser activada en cualquier momento por el arrepentimiento sincero. Bueno, para consolidar todo el terreno increíble que hemos cubierto en este análisis a fondo, es evidente que el capítulo 26 de Levítico está a años luz de ser un simple código arcaico e irrelevante como algunos podrían pensar. Totalmente. Es un texto sumamente profundo. Es un mapa extraordinariamente sofisticado de causa y efecto. Nos demuestra, con una brutalidad necesaria, que las decisiones colectivas de una sociedad, me refiero a su grado de fidelidad, su propensión a la avaricia, su trato a los vulnerables y al entorno natural, no flotan en un vacío espiritual. Todo tiene consecuencias materiales. Exacto. Estas decisiones moldean literalmente la meteorología, la seguridad nacional, la economía básica y hasta la estabilidad psicológica de sus ciudadanos. Y subraya la lección atemporal de que el deterioro ético precipita de forma inexorable el colapso ambiental y el terror interno. O sea, no se puede burlar el diseño del sistema indefinidamente. Tarde o temprano la cuenta llega. Así es. Sin embargo, en medio de la advertencia más sombría sobre la capacidad destructiva de la humanidad, el documento asegura que el exilio y el sufrimiento no son el destino final, son herramientas de corrección. La disciplina de un padre, al final del día. Exacto. La puerta hacia la redención y la restitución del pacto jamás se cierra herméticamente. Siempre hay una vía de regreso.
lo cual nos deja con una reflexión profundamente provocadora al trasladar los principios de este antiguo tratado a la realidad contemporánea de nuestra audiencia. A ver, ¿cómo lo conectamos con hoy? Porque vivimos inmersos en una cultura global que venera la producción incesante y el consumo infinito, e ignoramos a menudo los ritmos naturales de regeneración. Cielos de hierro modernos. Exactamente. Si las sociedades modernas se niegan sistemáticamente a otorgarle a la naturaleza y a los seres humanos que la trabajan el descanso estatutario que requieren, fabricando esencialmente nuestros propios cielos de hierro, por pura avaricia, la pregunta fundamental que resuena desde el texto de Levítico es esta. Te escuchamos. Llegará el punto en que la tierra, agotada y al límite, decida cobrar su indemnización ecológica y tomar su descanso por la fuerza. Es un eco del mundo antiguo que sin duda exige nuestra atención hoy. Que Dios bendiga a todos los oyentes.